Hola jóvenes, hoy en clase veremos el tema de equilibrio químico. El equilibrio químico es muy importante en los procesos industriales porque nos ayuda a predecir para dónde se va a ir la reacción química. Si en el caso es hacia los productos, tendremos un buen rendimiento en el proceso industrial. Para poder definir equilibrio químico, las reacciones se clasifican en reacciones reversibles y reacciones irreversibles. Las reacciones reversibles son aquellas que los reactivos se convierten en productos y los productos se convierten en reactivos. Se simboliza con doble flecha. Dicha reacción se encuentra en equilibrio. Las reacciones irreversibles son aquellas que los reactivos se convierten en producto totalmente y se simboliza con una sola flecha. ¿Qué es equilibrio químico? El equilibrio químico es un proceso dinámico que se establece en reacciones reversibles cuando la velocidad directa e indirecta son iguales. Es más, las velocidades de formación directa e inversa tienen que ser iguales, tanto de A y B a C y D, como de C más D hacia A y B. Gráficamente podemos ver cuando una reacción química ha llegado al equilibrio mediante las curvas de concentración versus tiempo y la curva de velocidad versus tiempo. En ambas gráficas, el equilibrio químico se alcanza cuando las curvas tanto como para reactante y producto son paralelas al eje X. Una vez alcanzado el equilibrio químico, existe una constante de equilibrio llamado K sub C. Este representa el cociente entre la concentración del producto y reactante, cada uno a la potencia de sus factores estequiométricos. ¿Qué significa cuando K sub C es menor a 1? El equilibrio se desplaza hacia los productos. Cuando K sub C es mayor a 1, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Cuando K sub C es igual a 1, la concentración es la misma y la reacción ha alcanzado el equilibrio absoluto. Gráficamente observamos cuando la Kc es muy grande, las curvas de los productos están muy por encima de los reactivos al momento del equilibrio. Cuando Kc es pequeña, las curvas de los reactivos están por encima de la curva de los productos. Y cuando Kc es igual, el equilibrio es absoluto. Significa que las curvas de producto y de reactivo están muy cerca. Recuerda que si dentro de una reacción química hay sustancias sólidas y líquidas, no son consideradas en Kc. El cociente de reacción Qc es una expresión que tiene la misma forma que Kc, cuya concentración expresada en él no son las de equilibrio. Este cociente es de gran utilidad ya que nos permite comparar su magnitud con la de Kc y nos predice a qué lado se va a ir la reacción química, si se va al derecho o al lado izquierdo. Cuando Qc es menor que Kc, la reacción tiende a formar producto. Cuando Qc es mayor que Kc, la reacción tiende a formar reactivo. Y cuando Qc es igual a Kc, la reacción se encuentra en equilibrio. Existen diversas maneras de afectar el equilibrio químico. Científicos, entre ellos Le Chatelier y Brown, se preguntaron cómo alterar la constante de equilibrio en una reacción reversible. Después de muchos experimentos y un arduo trabajo intelectual, concluyeron que los factores que afectan el equilibrio son, en primer lugar, la temperatura. Al variar la temperatura, dependiendo si la reacción
es endotérmica o exotérmica, puede ocurrir dos cosas. Si es exotérmica, el equilibrio se desplazará hacia el lado izquierdo. Si es endotérmica, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. A continuación veremos en la transición del agua líquida a gaseoso. Vemos que al añadir temperatura, la ecuación se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la evolución del agua. La presión es otro de los factores que afecta el equilibrio químico. Un aumento de presión hace que el equilibrio se desplace a donde haya menor número de moles gaseosos. Una disminución de presión hace que el equilibrio se desplace donde haya mayor número de moles gaseosos. Por ejemplo, 2 moles de dióxido de nitrógeno se desplazan a la producción de 1 mol de tetróxido de nitrógeno. Al aumentar la presión al sistema, el equilibrio se desplaza hacia el lado derecho donde hay menor número de moles. Finalmente, al aumentar la concentración, afecta al equilibrio, de manera que éste intenta compensar el exceso de un reactante en el sistema. Si agregamos un componente al lado izquierdo, el equilibrio se ve desplazado hacia el lado derecho y viceversa. Vamos a realizar ejemplos sobre los factores que afectan al equilibrio químico. Como por ejemplo, yo tengo nitrógeno en forma de gas más hidrógeno en forma de gas, ambos se mezclan y me va a producir un amoníaco en forma de gas. ¿Qué pasa si a este sistema yo le aumento la presión? El equilibrio se va a ir al lado donde hay menor número de moles, al lado de los productos. ¿Qué pasa si yo a este sistema le aumento la temperatura? Entonces será una reacción exotérmica y el equilibrio se desplazará hacia los productos. Y si yo aumento concentración en los reactivos, ¿a dónde se va a ir el equilibrio? Hacia el lado de los productos, a generarme más productos.